Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les preparé un video especial acerca de 5 consejos para estudiar la carrera de arquitectura. Si aún te quedan muchos años más o si estás en el último año de la prepa y estás contemplando en estudiar arquitectura, este video te va a funcionar mucho para que puedas visualizar de una mejor manera de lo que trata. Así que, sin nada más que decir, comencemos el video. Consejo número 1. Relaciónate con la arquitectura. Si aún te quedan muchos años más para entrar a la universidad o si tienes poco tiempo, te recomiendo que de una vez busques temas sobre la arquitectura o veas proyectos en internet. Relaciónate qué programas se manejan, realmente qué materias se llevan, si te gusta o no tal materia. Investígalo bien y puedes checar también, como les menciono, videos, tutoriales, de planos, de maquetas, de proyectos de distintas casas e incluso museos, centros culturales, hoteles, muchas cosas así para que se puedan relacionar bien y aseguren que esta es la carrera por la cual van a vivir toda la vida. Y eso es muy importante porque si a esto se van a dedicar siempre les tiene que gustar. Punto número 2. Desvelos y muchas entregas. Esto es un punto clave, chicos. Una vez que entras a la carrera de arquitectura, es muy difícil tener vida social. Y no estoy exagerando, realmente es una situación muy compleja. Porque mientras ustedes ven a sus amigos de la prepa salir a divertirse, no sé, a algún restaurante, a tomar un café, al cine o alguna fiesta, ustedes solo lo van a poder ver, pero por redes sociales, debido a que suben las fotos. Se los cuento por experiencia propia. Yo me la pasaba haciendo maquetas, planos arquitectónicos, desvelándome día y noche. E incluso 2 noches seguidas tenía que seguir trabajando porque si no, no iba a entregar las cosas y eso sí era muy estresante. Por eso les digo, si son dados a ir al gimnasio o hacer varias rutinas por las tardes con sus amigos o con su pareja, pueden irse olvidando un poco de eso. No estoy diciendo que también van a estar encerrados durante toda la carrera, sino que si antes salían 10 veces, ahora van a salir cuando mucho 2. Consejo número 3. Elige bien a tu equipo. Este consejo es muy importante, amigos, y tienen que tomarlo en cuenta en esta ocasión en adelante. O sea, es muy importante elegir bien al equipo, ¿saben? No puedes elegir nada más porque te cae bien esa persona. Ya no estamos en la prepa, esto ya es una etapa profesional, amigos. Tienen que ver por su futuro, por su carrera, por obtener su título universitario para poder ser arquitectos. Y bueno, refiriéndome a este tema es que en ocasiones hay personas que no trabajan, no dan de ellos lo suficiente. Y si haces equipo con una persona que en el primer trabajo te quedó mal, en el segundo y en el tercero te apuesto que va a ser igual, te va a volver a quedar mal y va a pasar a afectar tu calificación. Por lo mismo les digo, ya no estamos en la prepa ni en la secundaria, tienes que optar porque ya es tu vida profesional, así que elige a un buen compañero de equipo, aunque no sea de tu grupo de amigos. Consejo número 4. Dale prioridad a los talleres arquitectónicos. Bueno, como les dije en el primer consejo, es bueno siempre adentrarse con lo de la arquitectura, con lo que trata y varios temas así, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en la carrera hay 2 tipos de materias, las teóricas y la de los proyectos arquitectónicos, mejor conocida como talleres. Siempre entreguen todo o empiecen a hacer la tarea de talleres, chicos. Esto es muy importante. No dejen a lo último la maqueta o los planos arquitectónicos porque es lo más demandante. Esto es lo que te genera los desvelos y si aún así te tienes que desvelar, si por lo menos quieres dormir un poco más, empieza a trabajar desde temprano con la materia de los talleres arquitectónicos. También con esto vas a evitar que puedas tener la dificultad de reprobar la materia y eso es un caos, porque son las que tienen mayor peso, o al menos donde yo estudié, si reprobabas un taller, tenías que esperarte un año para volver a cursarlo, lo cual
implica un año perdido de tu carrera universitaria y en lugar de que la carrera la puedas lograr en 5 años, la vas a lograr hasta 6 o incluso 7. Y bueno, este consejo es muy importante precisamente para que esto no llegue a ocurrir. Quinto y último consejo: limpieza para entregar los trabajos. Es muy importante, amigos, que los trabajos estén limpios y pulcros. Los arquitectos evalúan mucho la limpieza de las maquetas, de los planos arquitectónicos y de todo trabajo que les pidan que requiera de la habilidad arquitectónica. Así que compren siempre un buen material y sean muy higiénicos. Cuando estén pegando bien su maqueta, váyanse limpiando bien las manos para no embarrar lo demás, porque no tendría caso que se desvelen día y noche si hacen un trabajo realmente pues no muy higiénico. A la mayoría de los arquitectos les gusta muchísimo la limpieza, así que bueno, como consejo es muy importante que tengan en cuenta este último punto para sus entregas finales. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que de mi parte es un gusto poderles dar este consejo, debido a que bueno, ya me tocó vivirlo hace un par de años, pero me gusta mucho siempre explicar a detalle mis experiencias. Así que bueno, es un gusto volverlos a saludar y espero que se suscriban a mi canal, que le den like al video. En otras ocasiones voy a seguir presentando más proyectos y también temas sobre cómo utilizar distintos programas, ya sea 3D Max, Archicad y otras cosas. Así que un gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente video.